Soy el profesor Álvaro Moraleda y bienvenidos a la masterclass titulada Elementos nucleares de la elaboración de un instrumento de medida. En dicha masterclass trabajaremos diferentes aspectos relativos a cómo elaborar un instrumento de medida, en concreto un test. Para ello, esta masterclass se glosará en cuanto a la definición del rasgo, el objetivo y la esencia del instrumento de recogida de datos, la estructuración y logística, el proceso de operativización de conceptos, la elaboración de una regla y establecimiento de unidades, la construcción del instrumento en sentido estricto, la validación del instrumento, la aplicación del instrumento de recogida de datos, el análisis de la información, la elaboración del informe y la exposición o divulgación del estudio. Estos son los 10 pasos fundamentales a la hora de realizar o crear, mejor dicho, un instrumento de medida, en concreto un test. Empecemos pues con la definición del rasgo, el objetivo y la esencia del instrumento. Lo fundamental es articular un test en base a un tema en concreto, que es lo que se viene conociendo como constructo y que más adelante hablaremos sobre ello. Es fundamental tener claro cuál es el tema a trabajar y sobre qué vamos a desarrollar nuestro instrumento de medida y, sobre todo, focalizar nuestra atención hacia perseguir la adquisición de la información relativa a dicho tema. Por otro lado, tendremos que definir la población a la que se va a recoger los datos, es decir, nuestra muestra, cuáles son los sujetos a los que vamos a poner como estímulo y que ellos van a revertirnos la información que nosotros pretendemos recoger. Como decimos, es fundamental tener claro el objetivo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos claro ese objetivo, podemos poner en juego nuestros recursos hacia recoger la información relativa a dicho constructo. Es decir, cuando nosotros pretendemos indagar información relativa a la inteligencia emocional, debemos circunscribir nuestras cuestiones hacia esa adquisición de la inteligencia emocional y no hacia otros constructos que pueden tener relación con dicha inteligencia emocional, pero no ser ella en sentido estricto. Por ello, debemos tener diferentes aspectos a valorar o a tener en cuenta. Debemos conocer qué es lo que se pretende medir y cómo lo vamos a definir, y podemos encontrar un objeto de estudio que sea observable o que no sea observable. Generalmente en ciencias sociales y en concreto en la educación, el objeto de estudio no suele ser observable por sí mismo. Si nosotros ponemos el ejemplo de la estatura, es relativamente sencilla medirla. Es tan sencilla como coger un metro y ver cuántos centímetros mide el sujeto o el objeto que queramos medir. No obstante, en educación solemos trabajar con constructos más complejos, como puede ser la inteligencia o la creatividad, que, como decimos, no es un objeto de estudio observable por sí mismo. De ahí que tengamos que acudir a diferentes indicadores que nos permitan medir con una bondad suficiente el objeto de estudio. En segundo lugar, debemos estructurar todo el proceso de elaboración, aplicación, validación de un instrumento de medida. Es fundamental el ser sistemático y generar diferentes pasos y calendarizarlo para poder llevar un seguimiento y ver cuánto nos va a suponer en tiempo el desarrollar este instrumento de medida. Generalmente se suele considerar que los instrumentos de medida se realizan a corto plazo. No obstante, la realidad es que para hacer un instrumento de medida fiable, válido, consistente y con una aquiescencia en términos estadísticos buenos, lo necesario es que necesitamos prácticamente unos meses, más que unos meses, un año o incluso varios años, para poder hacer un instrumento de medida consistente. En esa calendarización deben aparecer, por tanto, todos los pasos que nosotros vayamos a trabajar: operativización de conceptos, regla de medida, creación de la prueba, validación, aplicación, análisis, elaboración de informe,
o exposición y divulgación del estudio. Al mismo tiempo que cuantificamos el gasto temporal, debemos cuantificar el gasto material y personal. Es decir, debemos evidenciar y mostrar el coste tanto en personas como en material, el plano más centrado a la parte económica, que nos va a requerir la realización de todo este instrumento de medida. Ya no solo la creación, sino la aplicación, la validación, etc. Por eso es importante el tener un presupuesto sobre el gasto material y considerar los recursos personales de los que se van a hacer uso. Ya puede ser un analista de datos, un aplicador del instrumento de medida, un validador, etc. Si avanzamos hacia el tercer punto, este es un aspecto cardinal a tratar, el proceso de operativización de conceptos. Aquí hablaremos de la articulación sobre un tema en concreto, que era lo que mencionábamos antes como constructo. ¿Qué es un constructo? Aparece ahí detallado que es una entidad hipotética de difícil definición dentro de una teoría científica. Es una entidad hipotética de difícil definición, ¿por qué? Porque estamos hablando de conceptos muy teóricos, como podría ser, por mantener el ejemplo, la inteligencia emocional. Es una entidad hipotética, no es algo tangible, de difícil definición, es complejo de definir la inteligencia emocional, dentro de una teoría científica. Dentro de la teoría científica, ¿por qué? Porque hay varios autores que han trabajado sobre el constructo de la inteligencia emocional, han dicho qué es esa inteligencia emocional. Por ello, nosotros vamos a trabajar el constructo de la inteligencia emocional según el paradigma, por ejemplo, de Meyer y Salovey. Aquí mostramos diferentes ejemplos de qué son constructos, la inteligencia, la personalidad, esa inteligencia emocional de la que hablábamos. Por eso es algo que aparentemente, y al no ser tangible, parece abstracto. Es un concepto muy teórico, ¿qué puede ser o cómo podemos definir la inteligencia emocional? Bueno, pues es algo complejo que necesitamos hacerlo medible, bajarlo a tierra. ¿Y cómo lo vamos a bajar a tierra? Con el siguiente paso y con el posterior, que es establecimiento de dimensiones e indicadores. En constructos muy complejos necesitamos no solo bajar a dimensiones, sino ya a subdimensiones para tener un enlace con lo que es un indicador que más adelante contaremos. Aparece el concepto de dimensión. Un constructo, como decíamos, es una entidad teórica compleja y que, como ya comentábamos, parecía abstracta, la inteligencia emocional. A día de hoy no podemos ver a un sujeto y medir la inteligencia emocional con una máquina o con el hecho de mirarle a los ojos. Necesitamos virtualizarlo, bajarlo a tierra, mediante dimensiones. Incluso en constructos complejos hará falta el acudir a subdimensiones. Aquí tenemos un ejemplo que son las características sociales principales, algo que a simple vista parece abstracto. Pero si bajamos ya al ámbito laboral, al asociacionismo, al ámbito político, parece que es algo más cercano y algo que por tanto se puede medir de mejor manera. Si hablamos de inteligencia emocional, que es algo que es complejo y abstracto, podríamos hablar de dimensiones según ese paradigma de Meyer y Salovey, de comprensión emocional, percepción emocional, facilitación, gobierno. Lo que está claro es que las dimensiones, percepción emocional, es bastante más sencillo de medir que la inteligencia emocional. Es bastante más sencillo de medir cómo yo percibo mis emociones y la de los demás a qué inteligencia emocional tengo. No obstante, debemos avanzar un escalón más hacia el indicador. El indicador es el elemento cardinal, ¿por qué? Porque es lo que me va a permitir llegar al dato observable. Es el vínculo entre esa teoría y la realidad. Los indicadores, por tanto, tienen que ser evidencias empíricas, tienen que ser algo que yo puedo medir y que puedo cuantificar, de una forma cualitativa o cuantitativa, pero que a fin de cuentas puedo diferenciar.
Seguimos con ese ejemplo de características sociales principales, asociacionismo, tipo de asociacionismo. Yo puedo decir qué tipo de asociacionismo es con el que yo trabajo y, a su vez, frecuencia del asociacionismo, cuántas veces voy yo a esa entidad, o el rango ideológico, político de la familia o el personal. Como veis, ya es algo medible. Seguimos con el ejemplo que trabajábamos antes: inteligencia emocional, percepción emocional, identificación diaria de rasgos faciales identificativos sobre emociones de los demás. Pues ya es algo que sí se puede medir. Obviamente, un indicador tiene que tener una relación con la dimensión y, a su vez, con el constructo. Y, como decíamos, el indicador es el nexo de unión entre la realidad, el dato, y la teoría, el concepto. A la hora de hablar de indicadores podemos encontrar varios tipos. Podemos encontrar un estándar, que es un indicador que mide el nivel mínimo de un criterio para que ese criterio sea de calidad. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud asume que como máximo un país tiene que tener un 5% de mortalidad prematura. O, en un examen de conducir, que el número máximo de faltas que puedes tener en la parte teórica son 3. Es un estándar que lo que viene midiendo es la calidad de un producto. Por otro lado, aparecen los índices. Los índices se suelen representar mediante números, generalmente tasas, ratios, porcentajes. Tasa de inserción laboral, índice de innovación, disponibilidad de puestos en el aula de informática. Como se ve, a fin de cuentas estamos hablando de tasas, porcentajes, ratios, una parte que cubre el total, etc. Y por último aparecen los argumentos. Los argumentos es la parte más cualitativa de estos indicadores. ¿Por qué? Porque es una declaración razonada. Por ejemplo, el nivel de exigencia de una programación se adapta al nivel de competencia de cada grupo, o existen unos criterios de evaluación comunes para todas las materias de una familia profesional. Como veis, ya es una estructura gramatical. A la hora de hacer un instrumento de medida, nosotros nos vamos a encontrar con un número de indicadores. Este número de indicadores no tienen por qué sumar, no tienen por qué contarse de la misma manera. Puede haber algunos reactivos, por hablar ya de ítems, saltando los indicadores, que pueden pesar más que otros. Incluso algunos que pueden ser excluyentes. Pregunta 15, ¿usted tiene hijos? Sí, no. En el caso de que sí los tenga, ¿cuántos tiene? Aquí es un ejemplo claro de cómo una pregunta circunscribe a la otra y la exime de responder o la obliga a responder. Una vez que tenemos claro ya esa serie de constructo, dimensiones, subdimensiones e indicadores, tendremos que ver cuán de bueno es la realidad en base a esos indicadores. Deberemos establecer una regla de medida. ¿Esa regla de medida qué es? Pues esa regla de medida es lo que me va a permitir, en función de si un sujeto está en una posición u otra, ver si en esa conducta el sujeto está actuando de manera correcta o no. Aquí es importante dotar de un rigor científico buscando el grado de isomorfismo entre el conjunto de objetos y las características. Es decir, que entre el nivel 1 y el nivel 2 haya la misma distancia que entre el nivel 2 y el nivel 3. Esto a veces es complejo, porque si nosotros estamos pensando ya en un instrumento con una regla de medida tipo Likert, de 1 a 5, donde pueden aparecer muy poco, poco, normal, mucho o bastante y mucho, aquí es difícil discernir entre la diferencia, más que entre poder asegurar que hay una misma distancia entre el poco y el normal que el normal y mucho. O sea, en ciencias sociales es complejo y por eso a veces se actúa con cierta arbitrariedad, asumiendo que se busca siempre el rigor científico.
De ahí que pongamos que en educación a veces es complejo hablar de unidades de medida consistentes. A la hora de elaborar un instrumento de medida, es fundamental el tener unos requisitos, esa regla de medida, que establezca la bondad o la no bondad de cada ítem, porque es lo que luego me va a permitir discernir entre que un sujeto actúa o no actúa de la mejor manera. Por otro lado, pasaríamos ya al punto 5. Una vez que yo tengo el constructo, tengo las dimensiones, tengo las subdimensiones, tengo los indicadores, tengo los ítems y tengo la regla de medida de cómo voy a medir cada ítem, pasaré a la construcción del instrumento en esencia. Es decir, ya tengo mi tabla resumen con todos los indicadores y procedo a decir o virtualizar por escrito el instrumento, el borrador. ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos que ver muy bien qué ítems voy a coger, porque esos ítems tienen que tener un rigor estadístico, tienen que tener el beneplácito de la parte cuantitativa y de la parte psicométrica en términos de validez y fiabilidad. El instrumento tiene que ser válido y fiable. Una vez hecho esto, tenemos que elaborar todos los ítems de la prueba y mostraremos un borrador, que es el ejemplo que veis ahí, un borrador ya de instrumento de medida como tal. Pero ese borrador no es lo que se va a llegar a aplicar. ¿Por qué? Porque primero tenemos que validarlo, que es el punto 6, tiene que pasar por expertos. ¿Qué es lo que haremos? Hay diferentes fórmulas para revisar por experto, para la revisión de experto de un instrumento de medida. Podemos, por un lado, hacer esa revisión de experto, que ahora comento, o por otro lado podemos hacer una prueba piloto. Lo suyo es combinar ambas. Revisión de experto. Bueno, pues si estamos hablando de un instrumento de medida sobre la inteligencia emocional, lo que haremos será presentar ese borrador a diferentes autores, profesores, conocedores, expertos de esa materia en concreto. Preguntaré a esos profesores mediante entrevistas, mediante focus group, mediante otro cuestionario, la bondad de ese instrumento de medida, lo que mantendría, lo que mejoraría, lo que cambiaría. Esto, a fin de cuentas, nos va a dar un importante conocimiento en términos de, por un lado, su experiencia y, por otro lado, su valoración sobre el propio instrumento. Una vez hecho esto, es fundamental hacer una prueba piloto. ¿Qué es una prueba piloto? Es una prueba en la que yo valido el cuestionario mediante la presentación del mismo a un grupo de sujetos que no van a formar parte de mi muestra. Es decir, antes de llevar a cabo los resultados, yo lo que hago es, le paso el test a un grupo, el cual me va a revertir una información, y me va a revertir una información que a mí me va a dar lugar a replantearme cómo está hecho ese cuestionario. Me va a dar información, por un lado, si hay algunos ítems que están mal formulados. Por ejemplo, si yo pregunto el número de hermanos y veo que ahí no se corresponde lo que contestan con la realidad, pues puede que haya un error sistemático, y es que yo no les he preguntado, yo no les he explicitado que en esa pregunta sobre número de hermanos pongamos sin contarse a uno mismo, y alguien puede decir, bueno, yo tengo un hermano, por tanto somos dos hermanos, y alguien te puede decir, bueno, yo tengo un hermano, por tanto tengo un hermano. Entonces, como esa pregunta puede ser ambigua o puede dar lugar a error, en la prueba piloto se detectan bastante rápido estas fallas. A su vez, esta prueba piloto me va a permitir ver las características psicométricas del propio test, en términos de fiabilidad y de validez. En cuanto a la fiabilidad, que algo es fiable, que es riguroso, que tiene una precisión en la medición, tiene que tener una estabilidad TRT, es decir, tu puntuación de ahora tiene que ser tu puntuación de mañana. Tiene que haber una equivalencia entre dos muestras, es decir, que si yo
una muestra la parto en dos, estadísticamente tienen que tener resultados similares el grupo A y el grupo B. Y a su vez, como consistencia interna, cada instrumento de medida tiene que tener un nivel de fiabilidad semejante al propio instrumento como tal. Y luego, por otro lado, la validez, es decir, que el test mida lo que pretende medir. Si estamos midiendo la inteligencia emocional, vamos a concretarlo, la percepción emocional, no puede medir la empatía. ¿Tiene relación? Por supuesto que sí, pero no es la percepción emocional. Entonces aquí tendremos que trabajar la validez, en términos de validez concurrente, predictiva, de contenido aparente y de constructo, que es a la que estábamos mencionando en este caso. Una vez que se ha validado el instrumento, tenemos tres posibilidades. Si está OK, generalmente se tendrá que hacer alguna modificación, se continúa y pasamos a los siguientes pasos. Si está deficiente, bueno, pues es lo que suele ocurrir, se suele reformular, corregir, se vuelve a presentar, se vuelve a hacer otra prueba piloto, etc. Y por otro lado, si estuviese muy mal, pues se rechazaría y se rehacería o incluso se eliminaría. Supongamos que tenemos el beneplácito de nuestros expertos y a su vez la prueba piloto ha funcionado bien y avanzamos hacia llevarlo a cabo, hacia la aplicación del instrumento de recogida de datos. Este punto es cardinal. ¿Por qué? Porque es el momento en el que se pone al sujeto ante el estímulo, ante el reactivo, ante el test en concreto. Y es fundamental, ¿por qué? Porque la exposición o aplicación del instrumento de medida es un elemento vital o una fuente grande de errores sistemáticos. A la hora de aplicarlo hay que ser especialmente riguroso. ¿Por qué? Porque si uno lo aplica mal, la información que se va a trasladar en ese instrumento de medida no va a reflejar la realidad, que a fin de cuentas es lo que nosotros pretendemos recoger. ¿En qué tenemos que tener especialmente cuidado? Por un lado, en la intervención del aplicador. Es fundamental que la persona que aplica el cuestionario tenga nociones básicas sobre aplicar cuestionarios, que conozca el instrumento de medida y que sobre todo tenga un conocimiento del proceso que hay detrás de creación, aplicación y seguimiento de los instrumentos de medida. Es decir, no vale cualquiera. El poner a una persona que no tiene conocimiento de ello puede ser un error, porque si la aplicación la toma como un asunto baladí, puede que se reflejen resultados que se refleje una realidad que no esperábamos recoger y por tanto que nuestros resultados estén alterados. También hay que tener en cuenta, tanto e incluso más que la persona que aplica, las circunstancias espaciotemporales. Es decir, supongamos que yo quiero evaluar al sujeto en inteligencia emocional y son sujetos de 15 años y el instrumento de medida se lo aplico antes de hacer el examen final de curso. Bueno, pues es sencillo que alguien diga con mucho criterio: considero que no es el momento adecuado para aplicar este instrumento de medida. ¿Por qué? Porque los sujetos probablemente lo contesten con la mayor celeridad posible y con cierta arbitrariedad, puesto que tienen otras preocupaciones, otros problemas, otras inquietudes, otras metas que cumplir ese día, que es la de tener una buena nota, una buena calificación en dicho examen. A su vez, supongamos que lo hago después. Bueno, pues probablemente el alumno, o en este caso el sujeto que tiene que responder, esté pensando en cómo ha salido del examen y probablemente no focalice la atención. Otros ejemplos podrían ser, estábamos midiendo inteligencia emocional, una persona que en un corto plazo ha tenido el fallecimiento de algún familiar. Bueno, pues probablemente no conteste reflejando su realidad, reflejará su estado subjetivo de ese momento. Y por otro lado, las características del instrumento. Aquí debemos ser conscientes
de que el instrumento tiene que tener unas características que se adecúen al sujeto que va a contestarlo. Supongamos que estamos hablando con niños de 10 años y el instrumento de medida tiene 600 ítems y la duración es de 2 horas. Bueno, pues probablemente por su desarrollo madurativo el niño no focalizará la atención durante esas 2 horas. Probablemente no lo haría ni un adulto, pero lo que vengo a evidenciar es que esas características del instrumento van a hacer que el sujeto refleje en mayor o menor medida la realidad que pretendemos buscar. Una vez hemos recogido los resultados, una vez que hemos recogido los datos, pasaremos a analizarlo. Y aquí hay 3 momentos diferenciados. Primero, la recogida y volcado de los datos. Hay que ser especialmente cuidadosos porque un error sistemático a la hora de codificar una lectora óptica o incluso a la hora de volcarlos de manera manual, nos puede hacer que si el tratamiento de datos lo trabaja otra persona, tenga un error sistemático que desvirtúe todos los resultados. Supongamos que quiero ver diferencias de género, de sexo, en la percepción emocional en función de, obviamente, si es hombre o mujer. Y quien lo codifica pone 0 al hombre y 1 a la mujer. Y quien trata los datos entiende que el 1 es la mujer, que el 1 es el hombre y el 0 es la mujer. Pues como veis, tenemos aquí un error sistemático que lo que te viene a dar son los resultados de manera contraria. Una vez hemos sido cautelosos a la hora de recoger y volcar los datos, pasaríamos a tratarlos. Y en esta parte cuantitativa utilizaremos instrumentos, programas, softwares de corte estadístico, como puede ser R o SPSS, para contrastar los resultados. ¿Esto qué nos permite? Nos permite el agilizar todos esos cálculos estadísticos, de estadística inferencial, de estudios de varianza, de estudios factoriales, de regresión, en bastante poco tiempo. Una vez yo tengo estos resultados, luego tengo que darles un sentido, tengo que darles una explicación, tengo que interpretarlos, y ahí está, juega un papel fundamental el factor de la persona que interpreta y trata los resultados. Una vez yo ya he interpretado los resultados y tengo ya todo el proceso hecho, tengo que elaborar un informe. Tendré que presentar los resultados. Y como veis, el primer punto sería presentar los resultados. Después tendría que presentar e interpretar. Luego tendría que dar unas conclusiones en función de los resultados que yo tengo, que yo he analizado y que yo he interpretado, concluyo que. Y eso me va a dar pie a que no solo quedarme en la parte de información, sino tenemos que pasar hacia el otro punto, que es la acción, hacia la toma de decisiones. Estos resultados me van a dar pie para tomar decisiones o poner mis recursos hacia cambiar lo que fuere. Y por último, tengo que mirar hacia la prospectiva, es decir, el carácter futuro, qué es lo que yo haré a partir de este estudio. Bueno, seguiré indagando sobre el estudio de la inteligencia emocional, focalizaré mi atención en tal, ampliaré la muestra, controlaré variables, lo que se considere. Y por último, con todo ello, habrá que tratar de exponer o divulgar el estudio. Es decir, tenemos que intentar ver la posibilidad de publicar o presentar nuestro trabajo hacia la comunidad científica en aras de mejorar el conocimiento sobre el constructo en cuestión. Muchas gracias.